Em, Voy a empezar a grabar y ya empezamos. Recording in progress. Ya, ahora sí les voy a pedir que por favor prendan las cámaras de las personas que ya están conectadas. Mi nombre es María Cristina Valencia, yo voy a ser su docente de esta materia, metodología de la investigación cualitativa. La materia es, como ya les voy a ir explicando, es una materia netamente práctica. Ustedes son estudiantes ya de octavo semestre, entonces creo que eso les va a ayudar porque es una materia que vamos a trabajarlo, o por lo menos como la manejo yo, es netamente práctica, ¿sí? Vamos a tratar, si bien no por el tiempo, obviamente no vamos a desarrollar una investigación a cabalidad, pero sí quiero que por lo menos tengan una idea de cómo se desarrollan todos los pasos de la investigación cualitativa. Yo soy psicóloga clínica, yo estudié intervención psicosocial y he trabajado en investigación cualitativa netamente. Ahorita estoy terminando una investigación en programas sociales y subjetividad, entonces eso es lo que no hay problema. Si Lía o Isabel, ya les voy a ver qué nombre prefieren. Entonces, les decía, yo trabajo netamente investigación cualitativa, que es lo que les voy a poder aportar. Voy a tratar, como les decía, de que ustedes puedan ya tener una idea de cómo desarrollar una investigación de manera autónoma por el semestre en el que están. Sobre todo, voy a procurar eso, que puedan ustedes desarrollarlo de manera independiente, que puedan tomar decisiones en sus investigaciones por la naturaleza que tiene este enfoque también, ¿ya? Al final, bueno, más bien, sí, al final igual le voy a tomar como una captura a través de las personas que están, porque como les dije al inicio, no me dan todavía acceso al entorno de aprendizaje, al virtual, entonces no puedo ver como las listas y ese tipo de cosas, pero voy a ver por ahora, voy a ver en el Zoom y los otros días ya les tomaré lista con la base de datos que tenga de ustedes. Eso. Les voy a explicar un poco el sílabo, les voy a compartir y a partir de eso también les voy a ir diciendo ciertos parámetros que vamos a tener conmigo en la clase para que ustedes puedan estar claros. Siempre es distinta la clase en virtual. Entonces, por eso sí quisiera que tengan claros ciertos aspectos. Vamos a trabajar en esta materia en 4 unidades. La primera unidad, quizás la primera unidad y quizás esta primera clase sea una de las únicas que hable yo más. Creo que esta es en la que más voy a hablar yo para poder ubicarnos un poco en qué es esto de la metodología cualitativa. El resto de clases, y a partir de un ejercicio que vamos a hacer hoy en clase, vamos a trabajar mucho en clase, de hecho, porque, como les digo, es una materia práctica y además, estando en virtual, me parece mejor que puedan ustedes ir participando. Vamos a trabajar esta primera parte teórica, entender un poco de dónde viene la metodología cualitativa, a qué se refiere y demás. Y para eso luego vamos a definir qué tema les interesa a ustedes para poder trabajar a lo largo del semestre, que es, como les digo, lo que vamos a hacer en esta materia. Luego vamos a trabajar la interseccionalidad, que ya es con un diseño como tal que vamos a tener. Ustedes, si no estoy mal, ya han visto metodología de investigación, ya saben cómo funciona, entonces va a ser más sencillo para ustedes ir acoplándose a esta metodología. Entonces, ya con un planteamiento como tal de qué es lo que queremos investigar, qué es lo que cada uno de ustedes quiere investigar, vamos a trabajar este tema de el rol del investigador, que es básicamente el tema de la interseccionalidad. Entonces vamos a ver nuestro rol, que es la parte epistemológica de la investigación, vamos a ver las cuestiones éticas, vamos a trabajar, como les digo, sobre un supuesto tema de investigación que, aunque no lo cumplamos totalmente, vamos a procurar desarrollarlo. Luego vamos a ver ya las técnicas de recolección de datos, vamos a adaptarlo cada uno a los temas que ustedes quieran trabajar. Va a ser esta materia, creo que solamente tenemos
si no estoy mal, dos actividades que son grupales, el resto de actividades son individuales. Entonces, eso es algo importante que tengan en cuenta porque cada quien va a responder en esta materia de su tema, del tema que va a seguir desarrollando. Entonces, la idea no es que yo les diga teóricamente qué es la investigación cualitativa y cómo se hace, sino que ustedes aprendan eh, a desarrollar sus propias metodologías, sus propias técnicas, incluso como les digo en la unidad 3 su propia recolección de datos. Entonces, vamos a tratar de adaptar, qué sé yo, no vamos a hacer una observación participante a cabalidad, no vamos a hacer las 20 entrevistas que quisiéramos, vamos a hacer una, vamos a tratar de adaptarnos a otros métodos, ya les voy a conocer a ustedes en qué ámbito ahorita entiendo que estarían haciendo prácticas o ya hicieron, entonces qué experiencia tienen más o menos de trabajar con población para a partir de eso ver cómo podemos adaptarnos y luego pasar a la unidad 4 que ya es el análisis. Quizás de esta parte, y por eso si ustedes se fijan, el sílabo les voy a subir también cuando ya tenga acceso a la plataforma. La unidad 4 es quizás la más compleja porque la unidad 4 ya es el análisis de la información y como vamos a revisar a lo largo de la asignatura, a diferencia de los métodos cuantitativos, aquí el análisis requiere un trabajo mucho más teórico y mucho más fuerte, por decirlo así, del investigador, porque no tenemos categorías predeterminadas, entonces nos toca hacer a nosotros el trabajo de crear categorías, definir análisis, definir pautas de análisis, de agrupación de la información. Entonces, esta unidad es quizás en la que más nos vamos a demorar, es la que más me interesa a mí personalmente que ustedes puedan aprender en esto, sobre todo porque ya vamos a conversar un poco la investigación en psicología clínica. Clásicamente, desde el surgimiento de la psicología clínica, ha estado enfocada más en el paradigma cuantitativo. Entonces, el que ustedes tengan la oportunidad de ver otro enfoque, a mí me parece valioso y no quisiera dejarles simplemente con cosas teóricas para que luego cuando se enfrenten a la realidad, digamos, entre comillas, hacer una investigación, no cuenten con esas herramientas. Por eso es que nos vamos a demorar más en la parte de técnicas de investigación. De análisis cualitativo, que es la parte final, ¿no? Es como en eso nos vamos a demorar la mayor cantidad de horas. ¿Cómo vamos a trabajar conmigo? Vamos a tener siempre estos 5 minutos antes del inicio de la clase para que se sigan conectando, para que puedan estar aquí. Si es que tienen algún problema, como les decía, con la cámara, con el micrófono, es necesario que me anticipen, porque si en algún momento, que como les digo, la clase es bastante participativa, tienen que intervenir y no pueden intervenir, simplemente yo consideraría que no están. Básicamente, aunque esté su nombre ahí, se consideraría que no están si no pueden participar. Entonces, anticípenme si tienen algún inconveniente con la cámara, con el micrófono, con lo que sea. Vamos a trabajar en actividades secuenciales. Eso significa que desde el día de hoy, que ya les voy a hacer una actividad, vamos a empezar a definir qué tema es el que a ustedes les interesa, qué área es la que a ustedes les interesa, y a partir de eso vamos a seguir trabajando. Todos los trabajos obviamente van a subir a la plataforma, al Moodle, van a tener las mismas consideraciones que tienen en toda la carrera, que es el tema de APA, el tema de redacción científica, que yo asumo que ustedes ya lo conocen. Yo iré viendo si es que necesitan algún refuerzo específico en algún tema, lo iremos trabajando, pero caso contrario no, son temas que ustedes ya conocen. El tema de la similitud también del plagio, ese también se va a manejar en esta asignatura. Todas las tareas que yo les vaya indicando van a tener una rúbrica. En este caso, por ejemplo, de hoy, vamos a tener para la próxima clase un control de lectura que igual se va a hacer en el aula virtual, a menos de que haya algún inconveniente. Veremos otra metodología, pero si no, se va a hacer en el aula virtual, ¿no?
De ahí las actividades, como les digo, hay poquitas, dos grupales, una grupal que va a ser un debate y el resto son individuales. Entonces, como vamos a tener muchas actividades también durante la clase, que aunque no son puntuadas como tal, les sirve para presentar luego el trabajo que van a hacer, sí es importante que estén atentos a seguir lo que vamos haciendo en la clase para que al final, cuando tengan que subir la tarea, no tengan inconvenientes. Entonces, eso, ya les dije mi nombre, María Cristina, me pueden decir Cristina o Cris, como quieran. No sé si de esta primera parte tienen alguna duda, chicos, chicas. Los que estén sin la cámara, asumo que no me escucharon. Les dije igual que traten de tener, por favor, encendida la cámara, a menos que tengan algún problema técnico o qué sé yo, traten de tenerla encendida. Entonces, para iniciar, igual ustedes ya se conocen y puede resultarles un poco tedioso lo que vamos a hacer, pero yo necesito conocerles para esta materia, así que vamos a hacer algo cortito. Verán, me van a decir el nombre, que es el nombre con el que quieren que les diga. Voy a tratar de acordarme en este semestre para decirles por el nombre. No les prometo nada. Si me equivoco, igual en Zoom es más fácil porque está ahí el nombre, pero a los que tienen dos nombres quizás me equivoque luego. Y van a decir lo siguiente. Quiero que piensen. La investigación surge de la curiosidad, ¿no es cierto? Surge de las preguntas. Básicamente ese es el rol de la investigación. Esto no es diferente en la investigación cualitativa. Entonces, lo que quiero que piensen en este momento es en esta última semana, no quiero que piensen más allá, ni en toda la carrera, ni nada, sino en esta última semana. ¿Qué cosa de la realidad en la que ustedes están, qué cosa les ha llamado la atención? ¿Sí? La investigación surge de cómo nosotros vemos la realidad, que es el principio básico de investigar, ¿no? Antes incluso de que exista el método científico, nos basábamos en qué nos llama la atención de nuestro contexto, qué es lo que en todas las cosas que yo vivo a diario, qué cosa me llama la atención. Qué sé yo, puede ser en su práctica, no sé si ya están atendiendo pacientes, si están trabajando en instituciones, ahí me van contando un poco cómo es su dinámica. Entonces van a decirme su nombre, van a decirme qué cosa de lo que han vivido en esta última semana les llamó la atención y para qué significa que les haya llamado la atención, que les haya hecho preguntarse por qué pasa esto, ¿sí? El por qué pasa esto es el principio fundamental de querer investigar algo. Porque si yo me pregunto por qué pasa esto, qué hay detrás de esto, estoy usando la inquietud que existe en mí para poder desentrañar esas causas de lo que yo estoy viendo. Esto es importante porque en muchas ocasiones, ya vamos a hablar un poco del posicionamiento ético de la investigación cualitativa, nosotros creemos que los temas de investigación o las investigaciones surgen en el aula, surgen de un libro, surgen de un test, surgen de qué sé yo, de ese tipo de fuentes. Pero la realidad no es esa, la realidad es que una fuente de una idea de investigación también puede ser el lugar en el que yo estoy viviendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, qué es lo que de todo lo que yo he visto, qué sé yo, he visto en noticias, he visto en mi práctica, he visto en mi familia, he visto en mis amigos, en mis amigas, me ha hecho querer entender por qué ocurre eso, ¿sí? No quiero aquí que se pongan demasiado técnicos ni demasiado nada, sino simplemente lo que se les ocurra. Me llamó la atención que ni siquiera traten de formular como un tema, sino me llamó la atención que muchas personas de mi familia sienten ansiedad cuando ven las noticias. Ya, entonces yo quisiera entender por qué mi familia siente ansiedad cuando ve las noticias. Así, traten de ponerlo así. Como les digo, no traten de ser todavía, ya luego sí, pero ahorita no traten de ser muy técnicos. Simplemente, ¿qué vieron en esta semana? ¿Dónde lo vieron? Para tener un contexto todos. Y por qué les llamó la atención? ¿Por qué les gustaría entender eso? ¿Por qué les gustaría entender qué hay detrás de esto?
Así que verán, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a nombrarle a la primera persona y de ahí la siguiente persona va nombrando a la siguiente y la siguiente y la siguiente hasta em, cumplir con todas las personas que están en el de participantes, que son 17. Así que voy a empezar con la primera que me sale, que es Alanis Mera, por favor. No se olviden de prender la cámara igual cuando vayan a hablar. Alanis. Verán, así vamos a trabajar conmigo. Sí, les llamo dos, tres veces. Si a la tercera vez me dicen no, no me contestan, yo considero, aunque esté su nombre ahí, considero que no están, ¿ya? Así vamos a trabajar conmigo. De hecho, lista les tomo como al final, a ver quiénes realmente estuvieron o no. Esto es distinto a cuando es en presencial, porque en presencial su presencia física me asegura que están ahí, mental no, pero aquí es un poco más complicado, así que sepan entender esto. Alani no está. Alejandro, por favor, vamos con Alejandro Villasís. Alejandro, me sale que estás habilitado tu micrófono, pero yo no te escucho nada. No sé si alguien lo escucha, Alejandro. ¿No? Igual les pedí que me digan si tenían algún problema antes, porque al rato que yo les diga no está. La única que me dijo fue Lía, ahorita me dice Alejandro. Em, bueno, vuelvo a intentar Alejandro, ¿ya? Vamos hasta que esté listo Alejandro. Vamos con Ángel, por favor. Buenos días con todos, mi nombre es Ángel Macías, me gusta que me digan Ángel. Bueno, una curiosidad que tengo es ahorita me encuentro en la provincia de Bolívar por una parroquia. Aquí hay un campanar que cada que se muere alguien siempre hacen sonar y el pueblo se entera. Pero en este pueblo hay demasiados suicidios y recién se suicidaron dos personas, entonces me llama la atención eso, porque se suicidan bastantes personas en esta parroquia. Ya, muy bien, Ángel, gracias. Traten de, se me olvidó decirles, lo que contestaron ahorita, no, no les voy a pedir, pero traten de anotarlo porque al final de la clase vamos a tratar de transformar eso, cómo se transforma en investigación cualitativa la idea en un tema, ¿ya? Entonces, les va a ser útil tenerlo apuntado, es más fácil. Gracias, Ángel. Tú decide, Ángel, quién quieres que participe ahora. Um, Zambrano. Yanela. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Yanela. Un tema que me gustaría investigar puede ser, no sé, cómo influye el tipo de crianza, em, los diferentes tipos de crianza en el desarrollo de los niños. Ya, pero la pregunta, gracias, Janela, la pregunta no era esa, la pregunta no era el tema de investigación, la pregunta era ¿qué viste en tu realidad que te llamó la atención? Eso me interesa, ahorita. Eso lo he visto en mi familia, más que nada. Ese tema como de cómo influye la crianza en tal vez unos primos pequeños que tengo. Ya, gracias, Janela. ¿Quién quieres que participe ahora? Kimberly. Kimberly. Yo creo que lo que me ha llamado más la atención, más que todo estos últimos como días, es el por qué cuando, o sea, sale la noticia de que han matado a alguien, por cómo está la situación ahora en el país, en los grupos de WhatsApp mandan las cosas explícitamente. Eso creo que es lo que más me ha llamado la atención. Como la violencia, algo así, ¿no? ¿Cómo reacciona? Exacto. Ajá. Ya, muy bien, gracias, Kimberly. ¿Quién quieres que participe ahorita, Kimberly? Gabriela Salazar.
Gabriela. Buenos días. A mí lo que me ha llamado la atención esta semana es el tema de los aparatos electrónicos, o sea, cómo pueden influir en, en el desarrollo de los niños ahora. Ya, muy bien, gracias, Gabriela. ¿Quién quieres que participe ahora? Jocelyn. Jocelyn. Ya, traten de pensar, chicos, chicas, en una situación específica. Ya luego les voy a explicar por qué es importante que piensen en una situación específica y les entiendo porque ya tienen varios conceptos, pero traten de pensar en una situación específica. No traten de ser tan técnicos por el momento. Gracias, Jocelyn. ¿Quién quieres que participe ahorita, Jocelyn? Brian. Buenos días, soy Brian Macías. Un tema que me llama bastante la atención sería el consumo de sustancias que hay dentro de mi familia, o sea, el consumo de alcohol más que todo. Ya, El por qué los llevaron a eso. ya, muy bien, gracias, Brian. ¿Quién deseas que participe? Ah, ¿A quién ha participado? A Niurka. Niurka. Hola, buenos días. Bueno, yo siempre tenía esta curiosidad desde el primer semestre, incluso hice como medio una tesis, y que lo quería para mi tesis, pero no pude. Es cómo influye el trato desde la primera infancia en el desarrollo de la salud mental del individuo. Ya, muy bien. ¿Qué específicamente qué tipo de trato te refieres? En general, o sea, podría ser en sí la crianza. O sea, Ya, se transforma el ambiente, cómo la mamá se comporta con el niño. ya, muy bien. Gracias, Niurka. ¿Quién quieres que se presente ahora? Julie. Julie. Ya, bueno, hola, buenos días. Yo creo que un tema que últimamente como que lo he tenido muy presente es como cómo el contexto en el que una persona trabaja influye en ella, como su salud mental en general. Ya, muy bien. Gracias, Julie. ¿Quién quieres que participe ahora? Em, Alina. No estaba Lina, creo. Buenos ¿Alguien? días, sí, aquí estoy. Ya estás. Bueno, es muy parecido a lo que dijo una compañera, pero incluso ese iba a ser mi tema de investigación si escogía la modalidad de tesis, que es cómo influye en el desarrollo de los niños que desde temprana edad utilicen qué impacto tiene más bien el acceso prematuro a dispositivos digitales. Ya, muy bien. Gracias, Alina. ¿Quién quieres que participe ahorita, Lina? Mm, Lía, Lía, ¿estás? Lía, no estás. Les digo yo entonces. Gabriel. ay, Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriel Reyes. Me gusta que me digan Gabriel. Un tema en específico es que me gustaría saber es el tema de los videojuegos, ¿no? Saber que hay varios videojuegos que nos enseñan o varios juegos que no,
que en sí son como que no productivos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí la mayoría de jóvenes o de niños en sí, hay ciertos tipos de videojuegos que solo se dedican a jugar en sí normal, a jugar así normal, ¿no? Entonces es eso que me gustaría saber, ¿no? Ya, gracias. Gabriel, ¿quién quieres que se presente ahora? Esther, Esther. Hola, buenos días. Bueno, esta semana estábamos con unos compañeros conversando y surgió un tema de la sexualidad. Entre ellos estábamos discutiendo con los chicos cuál era como que la medida apropiada del miembro masculino. Y surgió una discusión y me preguntaba qué tan importante es esto para los hombres y cómo influye esto en sus relaciones personales. Ujú. Muy bien, gracias, Esther. ¿Quién quieres que participe? Ya quedan poquitas personas. Cristina. Cristina. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina. No es de esa semana, sino como hace 2 semanas, por temas de pacientes. Entonces, yo me interesa saber cómo un comentario o una frase, aunque sea que parezca sin significado, puede impactar tanto psicológicamente a una persona, tanto que puede que la desequilibre y, por ejemplo, haya tenido un día común sin problemas y a partir de esa palabra todo el día ya esté decaída o ya no tenga ganas de hacer las cosas. Ujú. Muy bien, gracias, Cristina. ¿Quién quieres que se presente? Siento que aún me falta. Gabriela Arteaga. Entonces, sí, aún me falta. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Gabriela Arteaga y lo que a mí me ha llamado la atención, no esta semana, sino hace mucho tiempo, porque a mí cuando yo tengo pacientes siempre me dan pacientes niños y me ha llamado la atención de por qué siempre que vienen a consulta vienen con casi la misma demanda, que es problemas de comportamiento, comportamientos disruptivos. Entonces, la mayoría de estos se dan porque los padres siguen repitiendo patrones que ellos son conscientes que no están bien, pero lo siguen repitiendo. Entonces mi pregunta es por qué, a pesar de tener ahora tanta información a la mano, y pudiendo cambiar esto, siguen repitiendo lo mismo, incluso en sesiones cuando yo les digo que hay que cambiar ciertas costumbres, ciertos patrones, siguen haciendo los mismos, porque les cuesta tanto y se van por lo de siempre. Ujú. Gracias, Gabriela. ¿Quién quieres que se presente? Mm, ¿Quién falta? Belén creo. Ajá, Belén no está. Por favor, recuerden que les dije que traten de estar, a menos que tengan algún problema con la cámara encendida. Gabriela no está, Yanela tampoco, Jocelyn, Lía, Alina, Kimberly, Alejandro y Gabriel. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Belén y bueno, esta semana me da curiosidad de por qué a veces nos cuesta tanto aceptar que nos encontramos mal emocionalmente. Ya, muy bien. Gracias, Belén. ¿Quién quieres que se presente? Ya faltan, creo que faltan dos. 14. Tres faltan aún. Según yo están todos, no sé quién falta. A ver, Belén. Alejandro, que tenías el problema del... Sí, gracias. Si tienen algún problema en la cámara, díganme, por favor, porque si no me dicen, yo considero que simplemente no prenden la cámara porque no les da la gana. Entonces, no es lo mismo que me digan que tengan algún problema, ¿ya? Em, ya ustedes deben haber pasado clases virtuales y ya saben que además, ya de por sí recibir clases virtuales es diferente porque no tienen la misma atención que tienen en la clase. Entonces, además, si tienen la cámara apagada, van a tener menos atención y se
a complicar. Entonces, ya, acabamos con esto entonces, chicos, chicas. Vamos a empezar ahora sí con la clase. Como les dije, traten de anotar esa idea. Vamos a, al final, tratar de transformar esa idea desde este enfoque cualitativo en una temática, ¿ya? Em, y sí, gracias Jocelyn y Gabriel, está bien. Si tienen un problema pueden tenerla apagada, pero como les digo, avísenme porque si no yo simplemente creo que no están aquí o no les interesa. Les voy a compartir la presentación y me avisan si pueden verla, ¿ya? Un segundito, que esta cosa se traba. Les iba a decir, en el aula virtual que ustedes usan, pueden resolver cuestionarios con preguntas abiertas. Sí, sí pueden hacer eso. Es que no puedo entrar. Sí, gracias. Ya, gracias, Gabriela y Gabriel. Si pueden, si tienen que apagar la cámara por ratos, no hay problema. Como les digo, lo único que les pido es que me avisen, porque en algún punto les voy a preguntar cosas y si les pregunto y no están, eh, están viendo ya mi pantalla, chicos, chicas. Sí, ya. A ver, entonces, vamos a empezar con la primera unidad que les dije es la más teórica, que vamos a ver las bases teóricas y epistemológicas de la metodología. Es muy importante tener en cuenta, y les dije una pregunta específica, que era qué les llamó la atención de su entorno. Porque la construcción de conocimiento se basa en cómo nosotros vemos nuestro entorno y cómo procuramos crear un conocimiento, en este caso desde la psicología clínica, de eso que estamos viendo. ¿Por qué es importante que hagamos este ejercicio hacia afuera, hacia lo que nos pasa en nuestro diario vivir, lo que pasa con mi familia, lo que pasa con mis pacientes, lo que pasa con los grupos con los que estoy trabajando? Porque muchas de las veces lo que ha ocurrido en la historia de la psicología clínica, recuerden que la psicología surge con un intento muy grande de ser ciencia, ¿no? De querer forjarse como una ciencia. Les digo esto porque en la época en la que esto se trata de hacer, la única forma de definirse como ciencia era pertenecer a las ciencias exactas. Entonces hay muchos intentos a lo largo de la psicología de ser una ciencia exacta, ¿no? Y eso también lo vemos en la investigación, porque en la investigación tratamos, a pesar de que de eso ya han pasado siglos, seguimos tratando de apegarnos a esta idea de que lo cuantitativo es lo único que existe, es lo único que vale, es lo único científico, que seguramente muchos de ustedes piensan de esa manera. Y es parte de, ¿no? No es más, no es un pensamiento como individual, sino es parte de una corriente de muchísima más historia, digámoslo así, que cada uno de nosotros. Cuando la psicología trata de acercarse a esto, deja muchas
sobre sí Recording in misma, ¿no? progress. Entonces yo investigo porque es mi tema de tesis y el otro hace una actualización del que era mi tema y el otro, y entonces no estamos, estoy haciendo la investigación para graduarme, lo cual por supuesto que es válido, pero no estamos respondiendo a los problemas que hay a nuestro alrededor. A mí me pasaba, yo he trabajado muchos años en la universidad de aquí de Ambato, soy de Ambato, y que pasaba de que en determinadas, dependía de los conceptos que se ponían de moda para los estudiantes, que había un semestre que todo el mundo quería hacer de estilos de crianza, próximo semestre de pronto a todo el mundo le gustaba, entre comillas, le gustaba los conceptos que iban viendo, iban armando sus temas de investigación y era chistoso porque era como si no habían otros temas más que los que les enseñaban en clase. Y la investigación en psicología social, yo estudié, como les decía, psicología social, desde la psicología clínica, la investigación cualitativa quiere responder a eso que está pasando a nuestro alrededor. No digo que los conceptos que nos enseñan no nos vayan a servir o no sean útiles, pero de responder a lo que está pasando a mi alrededor. Entonces yo veo que suenan las campanas acá, yo veo que estamos hablando del miembro masculino y veo que hay una inquietud en esto. Esa forma de adentrarnos a la realidad. Eso es lo que quiere la investigación cualitativa, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Bueno, esto es algo que lo que ya les estaba explicando. Entonces, la construcción del conocimiento surge como esto, ¿no? Como una, perdón, como una forma de entender nuestra realidad, pero en el caso del enfoque cualitativo ya va a depender qué cosas creemos que son dignas de estudiarse y qué otras cosas creemos que no, ¿sí? Es importante aquí la palabra construcción del conocimiento porque construcción es un hecho humano, ¿sí? Entonces la construcción es un hecho humano, es algo que nosotros vamos haciendo día con día, es decir, no es algo que ya está establecido, no es algo que ya no se puede cambiar, sino es algo que nosotros como humanos intervenimos para entender esa realidad a la que estamos expuestos. Entonces, a partir de lo que nosotros, ustedes son 16, 17, cada uno de ustedes ha visto cosas distintas en su realidad. Y cada uno de ustedes, a partir de lo que ustedes son, de lo que ustedes creen, de lo que a ustedes les interesa, han definido ciertas cosas que a ustedes les parecen relevantes. Entonces, eso significa que nosotros como investigadores ya tomamos ciertas. Vamos a tomar el ejemplo de la sexualidad que creo que nos permite ver un cambio histórico, ¿no? En determinadas épocas, en determinada época, perdón, no, en determinada época, la sexualidad era un tema que no se podía investigar. Significa que son. Yo me fijo en esa realidad, me fijo en la crianza de los niños, no, me fijo en la tecnología, me fijo en los videojuegos. ¿En qué es en lo que yo me estoy fijando? Ya vamos a responder por qué nos fijamos en eso, pero quisiera que tengan claro la razón por la que ustedes se han fijado en este segmento chiquito de toda su realidad, porque estoy segura que hay muchísimas otras cosas más de las que podrían investigar. Entonces, esta parte, ¿no? De construimos el conocimiento, determina ciertas formas en las cuales vamos a construir ese conocimiento que nosotros para esta clase les vamos a llamar paradigmas de investigación, ¿sí? Estos paradigmas de investigación van a ser modos en los que nosotros nos apropiamos, aprendemos de esa realidad, de qué manera analizamos esa realidad. Para nosotros ver esta realidad, hasta aquí, primero, ¿tienen alguna duda hasta este punto?
Hay algunas cosas que a partir de aquí me voy a ir saltando porque voy a asumir que ustedes ya saben, pero si no saben, levantan la mano o me escriben en el chat y les aclaro, ¿ya? Para nosotros entender estos paradigmas de conocimiento, tenemos que ir antes de la parte metodológica, porque aquí vamos a ver una cosa muy importante, que, que por lo menos es como yo lo entiendo y como se debería entender el método cualitativo. El método cualitativo no es simplemente una metodología, sino es una forma de ver la realidad. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. El método cualitativo no es, bueno, es que, chuta, no sé, entrevisté a alguien y tengo un texto, entonces ya mi investigación es cualitativa. Ese error lamentablemente se comete muchísimo, pero no es así, ¿no? Entonces, por eso hemos empezado viendo sobre la realidad. ¿Qué es lo que yo me estoy fijando en mi realidad? Porque esto también es una perspectiva. Entonces, el enfoque cualitativo es una forma de ver la realidad. No es un método únicamente, sino es una postura mía como sujeto ante una realidad. Entonces, esa forma en la cual, perdón, esa forma en la que yo veo la realidad es parte del método cualitativo. No es únicamente el usar ciertas técnicas o ciertos instrumentos. Entonces, como yo veo la realidad de este árbol, por ejemplo, que es la realidad, como yo estoy viendo, eso es parte de una postura hacia lo que yo estoy pasando, ¿sí? Para nosotros entender entonces qué formas tengo yo de conocer, vamos a responder a 3 preguntas que esas les van a tener en el texto también que tienen del control de lectura. Estamos usando un texto que es de Guba y Lincoln, que es de metodología cualitativa, que ya les voy a pasar. La primera pregunta es la pregunta ontológica, ¿no? Todos sabemos lo que es la ontología. La pregunta ontológica nos permite cuestionarnos sobre cuál es la naturaleza de lo que conocemos, qué es la realidad. Para simplificarlo un poco más, ¿ya? Aquí hay dos respuestas básicas que ya lo vamos a ver a continuación, que es esa realidad que yo estoy viendo, ¿se puede conocer por completo o no se puede conocer por completo? ¿Sí? Esa es básicamente la pregunta ontológica. Esta pregunta ontológica es, ¿en qué me fijo yo en esa realidad? Y si la realidad se puede conocer completamente o simplemente se puede conocer el significado de esa realidad. Esta pregunta requiere también entender lo que les decía hace un rato de qué es en qué nos fijamos en nuestra realidad, en qué nos fijamos a nuestro alrededor, qué es lo que vemos y se puede conocer y qué cosas no se puede conocer. Eso es básicamente qué puedo conocer, qué puedo investigar y qué no puedo investigar, ¿ya? Entonces, si estaríamos en el siglo XV, que me digan, yo quiero investigar los videojuegos, por ejemplo, es inexistente. Entonces, ¿qué podemos conocer en la realidad? ¿Qué no podemos conocer en la realidad? Lo de los videojuegos quizás es más fácil porque es una cuestión de desarrollo tecnológico, pero cuestiones como les decía, como la sexualidad, ya nos determina qué puedo yo conocer y qué no puedo conocer en esta realidad. Entonces, si en el siglo XV me decía alguien, quiero investigar la crianza, por ejemplo, o los límites de los padres, o las relaciones sexuales, yo voy a decir, no está eso en las posibilidades de investigación. Entonces, hay que hacernos. Para poder hacer investigación cualitativa, primero tenemos que vernos a nosotros mismos y ver por qué razón queremos investigar eso, qué estamos viendo en esa realidad. Sí, esa es la primera pregunta, que es la pregunta ontológica. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer para entender esta construcción del conocimiento es cómo me relaciono yo con eso que quiero conocer. Aquí también hay 2 caminos. Ya vamos a ir desarrollando esto en cada uno de los paradigmas, pero básicamente hay. Si yo creo que la realidad es una y que se puede conocer por completo, mi relación es objetiva, ¿sí? Si es que yo creo que la realidad no es una, sino que se pueden tener varios significados de esa realidad,
Entonces, yo voy a aceptar que mi relación con eso que quiero conocer no es neutral, no es objetiva, sino que yo voy a tener una relación subjetiva con eso que voy a conocer. Es decir, yo voy a influir de alguna manera. Está mal quizá usar la palabra subjetiva. Voy a influir de alguna manera en eso que voy a conocer. Y recién cuando nosotros hemos analizado esta pregunta ontológica y epistemológica, recién ahí vamos a llegar a la metodológica. Recién ahí vamos a ver, ¿cómo voy a conocer yo algo que quiero conocer? Entonces, si yo quiero conocer el suicidio, a ver, yo creo que el suicidio como tal, hay dos formas de ver, digamos, el suicidio. Yo quiero conocer el número de suicidios que hay, puede ser una forma de ver la realidad del suicidio, o otra forma de ver la realidad del suicidio puede ser, quiero entender por qué las personas o cómo las personas viven ese duelo, por ejemplo, por suicidio en una ciudad o en un pueblo, en un país, como sea, ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo, es la misma, entre comillas, realidad, el suicidio, pero yo creo que este suicidio lo veo de una manera, lo veo como un dato, que yo quiero ver cuánto han aumentado los suicidios, qué sé yo, cualquier cosa. O yo quiero entender el significado de ese. Si yo acepto que quiero entender el significado, yo debo aceptar que cada persona tiene un significado distinto y que mi relación no es objetiva, que yo no puedo ser objetivo. Pero si yo quiero conocer del suicidio, insisto, es la misma realidad, quiero conocer los datos, ¿qué relación tendré yo aquí? ¿Objetiva o influiré? Si son datos, mi relación es objetiva, ¿no es cierto? Yo simplemente tengo los datos, saco los datos del INEC, de donde sea, y puedo conocerlo de esta manera. Ahí hay dos metodologías, entonces. Si es que yo veo el suicidio, a ver, les voy a hacer una pregunta. Si yo veo el suicidio, como yo quiero conocer el suicidio, los datos de suicidio, ¿qué método podría usar? Y si yo quiero ver el significado que tiene la pérdida, el suicidio de una persona de mi familia, ¿qué método podría usar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué métodos usaríamos? Si yo veo esta misma realidad de dos formas. ¿Qué métodos podríamos usar en estos dos casos de la misma realidad, pero desde dos ópticas distintas? ¿Les digo yo? Les pregunto yo. Brian, ¿qué métodos podría usar yo? La primera, si yo veo el suicidio como una condición numérica, ¿qué datos podría usar? ¿Qué metodología, perdón, podría usar para acceder a estos datos? La estadística, La no. estadística, entrar al INEG, hacer un análisis estadístico, ver el porcentaje de aumento y demás, ¿ya? Gracias, Brian. Belén, si yo no quiero conocer el suicidio desde esta, o sea, para mí el suicidio ya no es esto, sino es otra realidad, sino es el sentido que los familiares le dan a eso. ¿Qué técnica, qué metodología podría usar Belén? Belén, no estás. Em, Gabriela. Ahí tengo dos Gabrielas. Salazar Gabriela. o Sí, Salazar, Salazar. quizás la entrevista. La entrevista, muy bien. Entonces, si se fijan, son las mismas realidades, pero cómo yo miro esa realidad, ¿de quién ha dependido entonces aquí? Ha dependido de cómo yo concibo esa realidad. Entonces, el suicidio como tal no es un tema de investigación, sino cómo yo lo concibo, a partir de qué cosas yo creo que puedo investigar. Entonces, una vez que tenemos clara qué es la pregunta, la perspectiva ontológica, epistemológica, llegamos a la metodológica, vamos a ver cómo ha ido cambiando esto para llegar a para analizar los paradigmas de investigación. Nosotros vamos a usar, y el ejercicio que van a hacer también en el control de lectura, vamos a usar esta clasificación, que es una clasificación más grande.
A mí me gusta usar esta clasificación porque no hablamos solamente de cuantitativo y cualitativo, sino hacemos un análisis más amplio, ¿sí? Entonces, vamos a analizar 4 paradigmas de investigación desde estas 3 preguntas que son la ontológica, epistemológica y metodológica. Y para poder entender en cuáles de estos paradigmas podría estar la investigación cualitativa. Entonces, el primero es el positivismo. El positivismo y el pospositivismo, ya vamos a ver a continuación, tienen cuestiones similares. Cuando yo me pregunto en el positivismo, ¿cómo es mi realidad? Es algo que puede conocerse por completo. Entonces aquí la parte subjetiva no se da. Yo puedo conocerla por completo. Si yo puedo conocerla por completo, que es lo que llamamos ahora realismo ingenuo, ya vamos a ver las críticas que se dan a esto y demás. Si yo asumo que la realidad está ahí, es una sola, el suicidio están ahí, están los datos, pueden conocerse, lo que yo voy a hacer, cómo yo me relaciono con esta realidad, es que yo voy a descubrir verdades, básicamente. Yo voy a descubrir verdades porque yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Ahora, este tema, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis en esta cuestión del objetivismo. Fíjense que esto es cuestión de paradigmas de investigación. Muchas de las veces usamos como una verdad absoluta, decir, no, es que mi investigación es mejor porque es súper objetiva, ¿sí? Porque no se hizo en un laboratorio. Por ejemplo, las investigaciones del positivismo, que ya vamos a pasar a la metodología, son metodologías experimentales y manipulativas. Entonces es cuando yo entro en un laboratorio y puedo hacer un análisis, qué sé yo, tipo Pavlov o cosas así, que yo veo, mido la saliva del perro, que no sé qué, que el estímulo, qué tal. Entonces yo estoy verificando una hipótesis. Entonces yo tenía la hipótesis de que el perro reaccionaba al estímulo, no sé qué. Entonces verifico mi hipótesis, acabo mi experimento y se acabó. Muchas de las veces en la psicología esto es usado como la única verdad, como lo único válido. Les digo esto, me falta conocer un poco más cómo es el contexto de investigación. Ya me irán contando ustedes en la PUSE cómo es, pero en las universidades que yo he estado, incluso entre profes, porque como les digo, yo trabajo, siempre he trabajado en investigación cualitativa, es como, bueno, pero la cualitativa no sirve, ¿no? Porque no se puede demostrar una verdad. Entonces, este síntoma bastante contemporáneo, moderno, de querer llegar a una verdad establecida, es una cuestión histórica, ¿no? Es como les digo, es una cuestión histórica de cómo se ha construido la psicología y cómo la psicología ha querido asemejarse a las ciencias físicas para así asegurar su validez. Luego de este pequeño paréntesis, les sigo explicando. Entonces, el positivismo lo que hace es tratar de usar estos métodos medibles, lo que decía Brian hace un ratito. Entonces, si yo quiero ver los datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entro a la página del INEC, copio el 2022 hubo 20%, 2023 50, 20 no sé cuánto, copio, tengo una hipótesis, le someto a un análisis estadístico, se acabó. Sí, estoy simplificando un montón las cosas, pero básicamente esto podría ser la perspectiva positivista, que como les digo es la que ha dominado la psicología históricamente, tanto la positivista como la pospositivista, ¿sí? La pospositivista ya tiene un análisis, digamos que es la contemporánea. Este positivismo creo que ahora ya no se lo usa así, ya es más crítico. El pospositivismo del realismo crítico. Entonces, sí hay una realidad, pero ya aceptamos que es de forma imperfecta, ¿no? Que es la forma actual de investigación. Entonces, ya aceptamos que hay algo imperfecto, que no vamos a poder conocer toda la realidad, porque eso era el realismo ingenuo. Sin embargo, sí seguimos privilegiando en este pospositivismo el objetivismo, ¿no? Entonces yo, si bien ya sé que puedo influir de alguna manera, lo que yo voy a tratar es de menorar en lo que más pueda mi subjetividad y tratar de hacerlo lo más aséptico posible,
en lo que yo menos me involucre como investigador o como investigadora. Entonces aquí trabajamos igual con hipótesis, pero ya se acepta que no son verdades absolutas, que son verdades probables y demás, ¿no? Eso también lleva años de madurar esta idea del positivismo, de aceptar que no somos como las ciencias físicas, que tenemos otro objeto de estudio, que es la mente humana, que es más compleja y demás, ¿no? Entonces, con esto, lo que hacemos es, cómo conocemos esta realidad, si estamos bajo este positivismo, pues básicamente tratamos también de hacer experimentos, sabemos que ya no podemos controlar todo, pero tratamos de ser, de igual, aceptar o refutar una hipótesis, ¿sí? Estos dos paradigmas, tanto el positivismo como el pospositivismo, luego se van a reflejar en una metodología cuantitativa, ¿sí? Una metodología cuantitativa que, como ven, no parte únicamente de decir, no, es que usé un programa estadístico, entonces ya es cuantitativa, sino parte de una forma de ver la realidad, de querer aceptar que la realidad es una sola que se puede conocer. ¿Cómo hacemos esto en psicología? Básicamente usando los test, ¿no es cierto? Esa es una forma de investigación a partir de la cual nosotros tratamos de verificar una hipótesis. Entonces, si yo quiero ver, ustedes saben más de test, yo no sé de test, pero no sé si, qué sé yo, de... em, no sé, manejo emocional, algún test para ver el suicidio, yo podría encontrar un instrumento para ver en esos familiares, ver cómo está su estado de ánimo, qué sé yo. Es un instrumento que ya está, ya asume cómo es la realidad. Si se fijan, en el test, a pesar de que sí, como ustedes saben, se trata de que sea lo más adaptado a nuestra realidad, ya no existe. No es que va a haber un test para que haga una investigación Ángel, un test para que haga una investigación Belén, otro para que haga Alejandro, sino son test que, digamos, en términos generales, con que sean en español y se adapten a la realidad del Ecuador, pues ya es bastantísimo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo estoy asumiendo que en la realidad no hay tantas variables a considerar, sino que yo puedo de alguna manera unificar eso y manipular esas variables que yo quiero investigar en el caso cuantitativo. Y en el caso cualitativo, como ya vamos a ver, vamos a revisar otro tipo de formas de entender la realidad. Hasta aquí estamos, chicos, chicas, ¿me siguen hasta aquí? Sí, ya. Entonces, ahora vamos a ver los otros paradigmas de investigación, que son la teoría crítica y el constructivismo. Y se me ha ido mal, ya les voy a corregir. En la teoría crítica, que es sobre todo la que vamos a usar conmigo, porque yo trabajo mucho desde la teoría crítica, pero vamos a usar el constructivismo si alguno de ustedes quiere también. La teoría crítica lo que dice es que la realidad no se puede conocer ni siquiera de manera imperfecta, sino que se tiene que considerar la realidad porque la realidad es una realidad histórica. ¿Por qué les pedí yo que al principio de la clase sea algo que les llamó la atención en esta última semana? No porque no sean importantes sus inquietudes o las inquietudes que tuvieron hace años, sino porque lo que nos dice esta forma de ver la realidad es que la realidad va cambiando constantemente. Entonces, que yo tengo que fijarme más a esos cambios que se están dando a mi alrededor, porque en esos cambios yo voy a ver algunos aspectos que determinan esa realidad, como la cuestión social, política, cultural, económica, étnica, la cuestión de género. Todo eso influye en mi realidad. Si nosotros, y a veces, como les decía, ese es el error que se comete en muchas ocasiones en las investigaciones, hacemos investigaciones descontextualizadas, hacemos investigaciones
vayan a revisar el repositorio de cualquier universidad y lo que termina sucediendo es que son investigaciones que no responden a los problemas que se están dando a nuestro alrededor. Entonces, eso hace que muchas de las veces digamos como, bueno, ¿y para qué investigar, no? Si no sirve en mayor medida lo que yo estoy haciendo y se produce un desgaste, ya vamos a ver, incluso en la población, incluso en nosotros como investigadores, investigadoras, y por eso hay que tratar de fijarnos en qué es lo que está ocurriendo en este momento a mi alrededor, cómo estoy yo analizando esa realidad, porque la realidad, por ejemplo, de la crianza ahorita no es la misma que hace 5 años, algo pudo haber cambiado. Yo tengo, para generar la novedad, que ya vamos a ver, es una de las características para una buena idea de investigación, yo tengo que tratar de fijarme en esos pequeños detalles. Y para eso es la manera mucho más fácil es viendo situaciones reales, ¿no? Porque de las situaciones reales yo puedo analizar un montón de cosas más. Entonces, ya vamos a ver esto luego. Hasta aquí. Entonces vamos a la teoría crítica y el constructivismo. En la teoría crítica, la realidad es una realidad histórica, va a depender de muchos factores, y la epistemología va a preponderar el subjetivismo, es decir, el investigador aquí ya no va a tratar de ser neutro, ¿sí? Ya no va a tratar de ser neutro. Aquí en estos dos otros paradigmas, de hecho, se glorificaba la neutralidad y la objetividad. Aquí ya no va a tratar de ser neutro. Aquí lo que va a tratar de ser es crítico con sus propios valores. Entonces, ya vamos a ver esto en el análisis ético también, que es muy importante. ¿Por qué razón yo elijo estudiar? Les voy a dar un ejemplo de una investigación de otro estudiante de otra universidad. ¿Por qué elijo estudiar comportamiento antisocial en venezolanos, por ejemplo? ¿Qué valores creen ustedes que se desprendan de ese tema de investigación? Que es un tema de investigación real, ¿no? Quería estudiar perfil, no me acuerdo exactamente el nombre del test, como antisocial o algo así, en adultos migrantes venezolanos. ¿Qué valores tiene ahí el investigador? Cuando yo les digo qué valores es qué condiciones de territorio, de género, de etnia, de clase social hacen que yo me fije en la realidad o que yo lea la realidad de esa manera. ¿Qué se les ocurre, chicos, chicas? ¿Qué valor podríamos inferir de este sujeto que determina este tema de investigación? ¿Se les ocurre algo? Pueden escribir si no quieren hablar. ¿Qué valores podría yo inferir de este tema? ¿Cómo se posiciona el investigador aquí? ¿O qué está asumiendo el investigador antes de ni siquiera investigar? ¿Qué asume este investigador? ¿Qué puede ser? Esther. Está nombrando la nacionalidad. Perdón. Está nombrando la nacionalidad. ¿Y qué está implícito en el tema de nacionalidad que esta persona elige? ¿Qué está implícito? No, Didi, Esther, no te escucho. Esther, ¿qué está implícito en esta cuestión de la nacionalidad? Perdón, xenofobia. Puede ser xenofobia. ¿Por qué razón yo elegí se puede determinar eso? Eso es un análisis de cada uno de los investigadores. ¿Por qué yo elijo perfil antisocial? ¿Qué estoy yo asumiendo al a evaluar perfil antisocial en migrantes venezolanos? Chicos, chicas. Xenofobia, ya nos dijo un Esther. ¿Qué más estoy infiriendo yo? ¿Qué creo yo? ¿Cuál creen que sea la hipótesis de esta persona? Que todos ellos son antisociales. Por supuesto, ¿no? Entonces, es una realidad, pero cómo yo leo esa realidad va a determinar en qué paradigma estoy yo. ¿Qué es lo que hace el paradigma crítico? Analizarme primero, está mal quizás analizarme, pero bueno, cuestionarme sería la palabra, a mí mismo como investigador, ¿sí? A ver, si yo estoy asumiendo, ¿por qué quiero investigar exactamente el tema
antisocial en una población que es segregada, que es una minoría, que es está en condición de vulnerabilidad, quizás mis valores ya tienen algo, como decía Esther, de xenofobia, quizás ya tienen algo de incluso prejuicios hacia esa población, cómo yo miro a esa población. Entonces, lo que hace esto, si se fijan, la epistemología en esta parte no se centra en ver cómo yo descubro una verdad en ese objeto de investigación, sino por qué yo elijo ese tema de investigación. ¿Qué dice de mí ese tema de investigación? Es lo que hace este paradigma crítico. Entonces, lo que hace es vernos más a nosotros como investigadores antes que ver a nuestro objeto de investigación. Entonces, esto tiene una implicación ética también que vamos a ver en la siguiente unidad de cómo la razón por la cual yo decido seleccionar esa partecita chiquita de la realidad, porque yo decido seleccionar esa parte y estudiarla, qué dice de mí como investigadores. Entonces aquí básicamente la objetividad no existe porque yo asumo que estoy atravesada por valores, por creencias, por prejuicios, por un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí mi metodología ya no va a ser una metodología que simplemente busca aceptar o refutar una hipótesis. Aquí nuestra metodología es más compleja, no vamos a hablar exactamente de las técnicas ahorita, sino de los principios metodológicos de estos paradigmas, y en este caso el dialógico y el dialéctico lo que hace es aceptar que el conocimiento se va a ir construyendo en conjunto con esos sujetos que son mis sujetos de investigación. Entonces, no es que yo digo, bueno, yo creo que deben tener altos niveles de perfil antisocial las personas migrantes, tal, sino yo me acerco primero a la población, lo mismo va a pasar en el hermenéutico, que es dialéctico, yo tengo una idea. Les hago así porque es como un ciclo, básicamente. Entonces, yo tengo una idea, yo que soy investigadora, voy a mi población, veo qué es lo que pasa, de ahí refuto mi idea, regreso, trabajo en esa idea, otra vez regreso a la población, contrasto esa idea, otra vez va a cambiar. Entonces, es un proceso de ida y vuelta. No es un proceso de que yo voy, compruebo mi hipótesis, se refutó, no se refutó, se acabó, sino yo tengo que ir construyendo con esos sujetos y cuestionándome a mí mismo para llegar a una conclusión. Entonces, ese es digamos, la lógica de esta metodología. Luego también tenemos el constructivismo que habla un poco más de las realidades locales, específicas, de que no existe. Aquí se va al otro opuesto completo del realismo ingenuo, porque en cambio aquí nos dice que todo puede ser construido, que no hay una realidad ni histórica ni nada, sino que todo puede ser construido. Yo no trabajo mucho con exactamente con ese ámbito, pero es parte del paradigma también de investigación. Aquí la epistemología también va a preponderar el subjetivismo, va a ser también una crítica a los hallazgos, que los hallazgos son igual construidos en determinada época, en determinada condición, y que no son una verdad absoluta. Si ustedes se fijan en a partir de estos dos paradigmas de investigación, a lo que yo quiero llegar es a algo distinto, chicos. Y eso es muy importante porque una de las principales críticas que se hace al paradigma cualitativo y que ustedes seguramente han escuchado es, pero no se puede generalizar. Si ustedes conversan que según yo ahorita están viendo también cuantitativa, ¿no? Sí, ya, bueno. Entonces, muchas de las veces lo que van a decir, bueno, pero no todos, pero cuantitativo decir, pero no se puede generalizar, ¿no? Entonces, el cualitativo no se puede generalizar, entonces no sirve. Entonces, no se puede llegar a conclusiones, a hipótesis irrefutables, entonces no sirve. Y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que es muchísimo más complejo que esto, pero si ustedes se fijan, porque esa crítica
es algo que el paradigma, estos paradigmas de investigación no buscan. Estos paradigmas de investigación en ningún momento buscan conocer una realidad y llegar a una sola realidad, porque eso para estos paradigmas no existe. Por eso es muy importante que entendamos esto y me he demorado en esto, porque no puedo pasar directo a decirles, bueno, la investigación se hace de tal manera, sin que ustedes entiendan que a qué responden estas metodologías. Entonces, estas metodologías responden a una forma de ver la realidad, a una forma de fijarme en la realidad, a unas creencias mías como sujeto con esa realidad, cómo yo veo esa realidad, como un mero objeto de investigación, o yo creo que esos son sujetos de investigación que tienen cierto conocimiento también. Y ahí viene una cuestión muy importante que, como les digo, esto viene directamente anclado a la cuestión ética, que es, yo creo que esos otros conocen, tienen un conocimiento que es valioso, o solo yo como psicóloga, investigadora, no sé qué, soy la única que conozco y el resto está ahí para ser estudiado. Entonces, esa cuestión de poder también tiene que ver con cómo vemos la realidad, cómo entendemos la realidad, si somos nosotros los únicos que queremos conocer, más bien no que queremos, que creemos que conocemos. Entonces es un paradigma en el cual existe una realidad. Entonces, esto se iría más al positivismo, al pospositivismo, mientras que yo siento que es una construcción, que yo también influyo, que dice más de mí que de nadie más el haber elegido determinado tema de investigación, entonces va en otro paradigma. El que ustedes puedan entender esto es importante para que se den también la oportunidad de abrirse a esta metodología cualitativa y de no tomarla como un simple hecho de que ya yo tengo un texto, entonces es cualitativo y se acabó, sino de ver la realidad de otra manera y de entender los problemas que tenemos a nuestro alrededor de otra manera, sin querer generalizarlos, sin querer encontrar una respuesta única, sino aceptando un poco también esta falta, por usar un concepto psicoanalítico, esta falta que existe también en el investigador, ¿no? Que nosotros no somos los que conocemos todo, perdón, sino que existe el otro sujeto que conoce. Y darle ese valor a la palabra del otro y en investigación y a su conocimiento, y no solo de decirle, ah, sí, le voy a entrevistar y le escuché todo bien, sino decirle, vea, yo quiero investigar esto. ¿A usted le parece esto interesante? ¿A usted le parece que esto le va a ayudar en algo? ¿O cree que no tiene? Él no. Y ahí nosotros estamos cambiando la regla, estamos acostumbrados a que no, yo soy la psicóloga, yo entonces yo sé todo, yo investigo esto es lo que a ti te conviene. Yo creo que a ustedes, que si yo, estudiantes de octavo semestre de la PUSE, les conviene que yo estudie no sé, déficit de atención, ¿ya? Les pregunté yo en algún momento, no. ¿Me importa? No. ¿Les sirve? Probablemente no. Entonces, ese cambio también en la relación de poder es muy importante a tener en cuenta en este paradigma cualitativo, ¿no? El abrirse un poco a otra forma de entender la realidad, de entender los problemas y no verlo como únicamente un instrumento, que también es un instrumento, ya vamos a ver, también puede ser un instrumento, pero también puede ser una posición ética, ¿no? Perdón, les iba a hacer un comentario en esto del asumir que el otro tiene un conocimiento, porque a veces nos encontramos también esto en la clínica, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en la clínica y a veces no, a mí me pasaba cuando yo estudié en la PUSE también, pero en Quito, y me pasaba que una de mis primeras pacientes que tuve en el Centro de Psicología Aplicada, era una mujer, ¿no? Que tenía problemas de violencia y demás. Y yo, claro, yo estaba, creo que en ese tiempo se hacía prácticas, que sí, en séptimo por ahí, no me acuerdo. Y la señora me decía, pero yo trataba como de encaminarle, de darle ciertas pautas, ciertos consejos. Y la señora me acuerdo que en algún punto me dijo, pero usted qué va, ¿usted está casada? Y yo dije, no. ¿Y tiene hijos? No. Y entonces, ¿cómo me va a entender?
por qué cree usted que me va a entender si no ha vivido ninguna de las cosas que yo he vivido? Les tomo este ejemplo que tiene que ver en la clínica, se puede analizar desde la clínica para entender que hay que aceptar que los sujetos tienen un conocimiento. Yo puedo saber otras cosas, por supuesto, para eso están en la carrera de psicología. Yo puedo saber, qué sé yo, el ciclo de la violencia, lo que sea, pero yo tengo que aceptar que la señora tiene un conocimiento que es valioso y que yo no lo tengo, porque yo no estoy viviendo su realidad. Y no hay que tratar de equipararlo de ninguna manera, decir, no, pucha, entonces yo tendría que pasar por todos los problemas habidos y por haber para entender a todos mis pacientes, sino más bien aceptar que esos sujetos tienen un conocimiento. Cuando yo hago esto, no vamos a hacer el análisis de la clínica, pero cuando yo hago esto en investigación, lo que hago es que le doy un poder a ese sujeto, porque yo estoy aceptando que ese sujeto tiene un conocimiento que yo no sé de qué me está hablando esa señora. Es verdad, yo no sé, yo le puedo explicar ciertas cosas, pero su vivencia como tal no la voy a poder entender y valorar eso es lo que hace la investigación cualitativa, valorar ese conocimiento que tiene el otro y responder a sus necesidades de conocimiento también. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿me siguen? ¿Tienen alguna duda? No, ya. Igual estas son cosas que ya han visto, pero para tener claro estaba bien empezar, así que tampoco nos vamos a demorar mucho en esto. Entonces, llegamos finalmente a, ahora sí, que es la metodología, ¿no? Luego ya que hemos visto que depende de cómo vemos la realidad y tal, vamos a tomar este concepto de metodología, vamos a trabajar mucho con estos autores también de Taylor y Bogdan, ya les voy a dar los archivos, le voy a pasar a Jocelyn para que tengan ustedes y ya luego en el aula virtual. Entonces, la metodología es como nosotros ya elegimos una partecita de la realidad con la ontología y la epistemología, y con la metodología lo que vemos es cómo es el modo de cómo nosotros enfocamos o analizamos esos problemas. Entonces, viene de un concepto mucho más amplio, pero es lo que nos permite enfocar esa realidad de esa partecita, ay, de esa partecita chiquita de la realidad que yo tengo. Voy a ver cómo veo ese problema y cómo busco las respuestas. Entonces, no tenemos a dónde perdernos, es la forma como nosotros conocemos. Esa es básicamente la metodología. Y en el caso de la metodología cualitativa, se puede definir, ay, déjenme pasar que no se pasa. La metodología cualitativa debemos tener en cuenta, perdón, ciertos elementos que definen a esta investigación. ¿Cómo nosotros podemos saber que si es cualitativa o no es cualitativa? Como ya les dije hace un momento, cualitativa no significa que yo use una entrevista, entonces ya es cualitativa. Este es un error que se comete muy frecuentemente y tiene que ver con la pérdida del sentido del término cualitativo. Entonces, cualitativo, con que nosotros ya tengamos un texto, creemos que eso ya es cualitativo, y cualitativo realmente es otra postura nuestra ante la realidad. No es que yo ya usé una entrevista, entonces soy investigadora cualitativa y súper bien y no sé qué, sino yo tengo que aprender, y ese es el trabajo más importante quizás de esto, es aprender a ver la realidad de otra manera, porque si no, yo lo que termino haciendo es incluso analizando. Les voy a poner un ejemplo. Si yo hago una entrevista y digamos, no, pues es una técnica cualitativa la entrevista, no tiene números, es una entrevista cualitativa. Pero si yo termino transformando esa entrevista en indicadores cuantitativos, eso ya deja de ser una investigación cualitativa. Eso no es una investigación cualitativa. Por más entrevista que yo haya usado, no es cualitativa. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto porque el uso de una técnica no hace que se pueda catalogar una investigación como cualitativa. Otra cosa que hace que se pueda catalogar una investigación como cualitativa o no es que la investigación cualitativa no busca confirmar o refutar hipótesis. Esto es más difícil ya en la práctica. En la práctica es mucho más tranquilizador, mucho más sencillo decir, bueno, pucha, no sé, tomé un test, ya me salió esto en el programa estadístico, se acabó, o sea, no hay a dónde más
¿A dónde más mirar? Sí, no, este es el proceso de investigación cualitativa, es un proceso en el que constantemente estamos haciéndonos preguntas. No es un proceso lineal, el proceso cualitativo es un proceso en espiral, como les dice hace un momento, es un proceso en espiral, es un proceso en el que yo todo el tiempo voy a tener que estar cuestionándome y cuestionando la realidad que quiero estudiar. Entonces, esa es una de otra de las distinciones. Otra de las distinciones es que si yo, ustedes se van a preguntar, si yo no busco generalizar qué es lo que busco, para qué me sirve la investigación cualitativa. La investigación cualitativa me sirve para comprender. Si en los temas que ustedes me dijeron, si yo busco comprender por qué razón en mi familia toman todos los fines de semana, si yo busco entender por qué mi tía le pega a mi primo y no sé qué, yo busco entender por qué o cómo les afecta a los hombres el cuestionarse por el tamaño de sus genitales, si a mí me preocupa, si yo quiero comprender ahí, si yo quiero encontrar un sentido, la investigación cualitativa es para mí. Si yo lo que quiero es encontrar una respuesta de si es verdad o no es verdad, ahí me corresponde un enfoque cuantitativo. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque no es una competencia entre cuál de las dos, esto de los de cuantitativa, no sé ni quién es su profesor de cuantitativa, pero bueno, a veces no se entiende, ¿no? No es una competencia por decir cuál de los dos tipos de investigación son mejores o son más chéveres o lo que sea, sino es que buscan cosas distintas. Simplemente es eso, buscan cosas distintas. A mí me parece que es bastante valiosa la investigación cualitativa en psicología, en clínica y también en social, que es en la que yo me dedico más, porque porque nuestro tema primario de investigación es la mente humana, el comportamiento humano, y yo creo que no existe algo más subjetivo que eso. Entonces, yo creo que con la investigación cuantitativa, si bien sirve y sirve muchísimo, de ninguna manera crean que no sirve, es muy valiosa, pero yo creo que esta hace que, que podamos complejizar nuestra profesión, podamos entender de otras maneras. Aquí también otra cosa que quisiera que ustedes tengan claro es que la forma como se concibe la investigación cualitativa no es una investigación que ustedes solamente van a usarla si es que hacen su tema de tesis, si es que se dedican a la docencia, a la investigación. Es una forma de entender nuestra realidad y nuestra clínica incluso, ¿no? Porque a mí me ayuda a entender cómo se van dando los diferentes problemáticas. Y eso es muy útil cuando ya ustedes salgan de la universidad y empiecen a trabajar. Deben tener claro cómo poder aprender, porque al final cuando nosotros estamos en clínica también tenemos que aprender y nos vamos a ir cuestionando de muchas cosas y debemos tener las herramientas metodológicas para llegar a conclusiones, para entender estas nuevas cosas que vamos, porque ahorita ustedes están en una fase de prácticas, de terminar la universidad, pero cuando se acaba eso, ustedes se enfrentan a un mundo totalmente distinto que van a tener que tratar de entenderlo. Y la investigación cualitativa nos sirve para eso, ¿no? Como también para tratar de entender eso y generar nuevos caminos de acción en la clínica, de intervención. Recuerden que la clínica no es solamente estar en el consultorio, la clínica es mucho más amplio que eso, la salud mental es mucho más amplia que eso. Entonces, eso es algo muy importante que deben tener en cuenta. ¿Qué otra característica tenemos de la investigación cualitativa? El cuestionamiento hacia nosotros como investigadores. Entonces, yo tengo que interpretar la razón por la cual yo elegí tal o cual tema, porque me interesa tal o cual tema. Ya vamos a ver, eso no lo vamos a compartir como tal, pero sí debo hacer un análisis de por qué yo estoy fijándome en esa parte de la realidad, que es
A nosotros yo creo que a diferencia de otras ramas en las que se puede hacer investigación cualitativa en ciencias sociales, a nosotros esto nos resulta fácil como clínicos, porque nosotros como clínicos estamos acostumbrados a ver una o a buscar más bien una razón dentro de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, qué sé yo, si no se han preguntado en todo este tiempo de su carrera por qué eligieron psicología clínica, entonces no han cursado bien la carrera, porque ya deberían haberse preguntado por qué razón personal, qué les llevó a ustedes a cursar esta carrera. Exactamente lo mismo pasa en investigación. Yo tengo que preguntarme por qué esta parte de la realidad me interesa y por qué no otra, ¿no? ¿Qué dice eso de mí más que de los otros? Con lo que iba a terminar para definir esta parte de la investigación es que el ver a nosotros que nos interesa de ninguna manera, ¿cómo se diría? Le quita importancia al problema de investigación, sino más bien le da mucha más fuerza. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa requiere procesos mucho más largos en tiempo, en cuestiones de tiempo, básicamente. Entonces, como son procesos mucho más largos en cuestión de tiempo, em, son tediosos. Y les digo por experiencia. A mí, esta última investigación, estoy 4 años ya en esta investigación y si no fuese porque es un tema que realmente me interesa y y surge de una genuina pregunta mía. Entonces, si no fuese por eso, 4 años sostener un proceso es tedioso, es cansado. Entonces, por eso les decía que realmente les intriga a ustedes, porque sostener un tema, para mí, por ejemplo, en esta clase, para mí siempre resulta más fácil decirles, ¿saben qué? Del 1 al 5 van a hacer este tema, del 6 al no sé qué, este otro tema, y del tal a tal, este otro tema. Eso siempre va a ser más fácil, pero no es más valioso. Es más valioso que ustedes puedan encontrar algo que realmente les interrogue, realmente les cuestione, ¿sí? Les interese para que puedan hacer esto. Dicho esto, ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? Les comparto igual la bibliografía que usamos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de la primera parte que hicieron en su presentación. Para la próxima clase van a tener un pequeño control de lectura de este texto que le voy a pasar a Jocelyn. En unos minutitos más te paso. Ya cuando acabes la clase te paso. Van a tener 5 preguntas de opción múltiple. Estas preguntas van a ser con situaciones y ejemplos. Como les dije al principio de la clase, a menos que haya alguna cosa en el aula virtual que yo no pueda solventar, cambiaríamos esto, pero en principio así sería, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de esto, no? Para hacer el ejercicio que nos corresponde ahorita. ¿Alguna duda? No, ya. Entonces vamos a empezar con el ejercicio que vamos a trabajar. Ustedes les pedí que en una hojita o en algo anoten qué es lo que les llama la atención, ¿no? De esa observación que hicieron. Van a hacer un ejercicio pequeñito, van a tener 10 minutos para hacer este ejercicio. Van a poner en un párrafo o dos, van a poner exactamente la situación que observaron, ¿sí? Por eso les pedí que sea una situación exactamente de esta semana. Esa situación no me van a compartir, así que si es algo privado, si es algo que no quieren conversar, no hay problema. Pero lo que necesito es que van a tener un párrafo en el que van a escribir la situación que observaron tal cual, sin hacer ningún juicio, ¿sí? Esta primera parte, de hecho, es un ejercicio de observación participante. Esto lo hacemos luego en observación participante también. Simplemente van a hacer la observación. ¿Qué es lo que vieron? Nada más. Primer párrafo. Algo chiquito. Si pueden menos de un párrafo, está bien. Esta primera parte estamos. ¿Sí? Ya. La segunda parte que van a hacer es lo siguiente. Van a subrayar o con color o como quieran de eso que ustedes observaron. ¿Cuáles de esos aspectos que observaron pueden transformarse en conceptos de psicología? Por ejemplo, yo vi
qué sé yo, que estaban preocupados mi familia, ya, pero preocupados no es un concepto psicológico. ¿Qué concepto podría yo analizar de ahí? Sé yo, la ansiedad, podría analizar síntomas ansiosos, síntomas depresivos, qué sé yo. ¿Cómo transformar eso que vi en la realidad en concepto? ¿Ya? Una vez que hagan eso, van a escribir en el chat, nada más porque no tenemos, van a escribir en el chat esos conceptos que se les ocurrieron, ¿ya? Que pueden sacar de esa realidad. Tienen que ser de 4 a 5. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo temas con los que pueden trabajar, porque eso vamos a seguir trabajando, como les dije, quizás para los que no estuvieron desde el principio, la lógica de esta materia va a ser así, ¿no? En cada clase les voy a explicar yo algo, van a tener una tarea que ustedes desarrollen en este momento, van a tener la tarea, obviamente la de la casa, y vamos a trabajar con el mismo tema, ustedes más bien van a trabajar con el mismo tema durante todo el semestre, ¿sí? Entonces traten de ser, de que sea algo que, como les dije, que realmente les interese, que les parezca útil para que puedan hacer este ejercicio y les sirva para luego cuando tengan que hacerlo. Está muy bien, como mandó Gabriela, por ejemplo, que mandó los 4 conceptos, está bien. De ahí vamos a hacer conmigo el ejercicio de cómo podríamos transformar esto a un tema. ¿Ya? Tienen 10 minutitos, chicos, chicas, y de ahí para escribir aquí en el chat, o mucho quizás, no sé, ¿está bien 10 o 5 o 10? No sé. Díganme ustedes, yo siempre tengo un problema con el tiempo porque o les doy demasiado o les doy muy poco. ¿5 o 10? Alguien que me diga. 5 entonces. Ya. Tienen hasta ahí 41 entonces, chicos.
Las personas que ya mandaron en el chat y ya tienen lista esta parte pueden seguir pensando la siguiente parte, que esa les pregunto yo directamente, y es, aquí falta una tilde, qué se preguntan con esos conceptos que tienen ahí? ¿Qué se preguntan? Traten de formularlo como pregunta, como tal, y de diferenciar esto que acabamos de ver en clase si quieren en esto, se preguntan algo de tratar de comprender un significado o quieren simplemente refutar una hipótesis. Les doy un ejemplo cómo serían las dos formas. Si yo quiero ver simplemente cómo, voy a tomar el ejemplo de Gabriela, ¿ya? Si yo quiero ver cómo la adicción influye en la alteración del desarrollo, ¿qué tipo de pregunta me estoy haciendo? ¿Cuantitativa o cualitativa? Si es causa y efecto, ¿qué nos permite ver causa y efecto? Porque causa y efecto es una generalización. ¿Qué tipo de pregunta sería esa? ¿Cuanti o quali? Es cuanti. Es cuanti, porque yo quiero ver cómo influye una variable en otra. Eso significa que yo tengo que hacer un cruce de dos datos y ver cómo influye la una en la otra. ¿Cómo podría yo con con esos mismos conceptos hacer una pregunta quali? ¿Qué podría preguntarme yo ahí? Bueno, es que se les va a preguntar a cada uno porque no sé en qué población es, pero cómo las madres entienden, cómo las madres tienen, qué recursos tienen las madres para tolerar la frustración en la crianza de sus hijos, por ejemplo. Ahí yo estoy tratando de entender a esas madres. Estoy tomando el ejemplo de Gabriela, no sé, igual por eso les digo que ya les voy a preguntar a cada uno para ver en qué poblaciones sobre todo. Em, Ahí yo estoy tratando de entender, si yo digo qué recursos usan las madres para tolerar la frustración y la ansiedad cuando en la crianza de sus hijos, me estoy inventando, esa es una pregunta ¿cuál? Entonces, las personas que pusieron ahí sus conceptos tienen que tratar de pensar ahorita en una pregunta ¿cuál de esos conceptos? Verán que hay conceptos que ahorita les pedí que pongan los conceptos, pero ya conceptos psicológicos. Al principio, en la dinámica del inicio, les dije, díganme como ustedes quieran, pero ahorita ya necesito que me pongan conceptos psicológicos. Por ejemplo, curiosidad no es un concepto psicológico. O sea, no es un concepto, digamos que es más abstracto. Traten de hacerlo ahorita sí, ya más específico, ¿sí? Por ejemplo, están hablando muchísimo de adicción. Adicción también es muy general. Traten de poner algo específico. Hay adicción a un montón de cosas, de eso ustedes ya saben. Ya están en octavo semestre. Contexto, por ejemplo, no son conceptos como tal psicológicos, así que traten de transformarle ahorita su trabajo, es transformarle de su idea general, que les dije que no hay lío como me digan, ahorita sí ya necesito que me digan en términos de psicología, ¿sí? ¿Quieren un minutito más o ya están listos para empezar? Más bien le pregunto a la primera, que es con la que voy a empezar. Gabriela, ¿estás lista? Sí. Sí, ya, perfecto. ¿Qué te podrías preguntar? En tu caso, todos los conceptos son conceptos psicológicos. ¿Qué te podrías preguntar desde este enfoque cual que busca comprender? ¿Qué te podrías preguntar, Gabriela? ¿Cuáles son los cambios que perciben los padres en sus hijos desde que usan aparatos tecnológicos? Ya, muy bien. Esa pregunta, anótale, Gabriela, porque con esa pregunta vas a trabajar la próxima clase. ¿Ya? Está bien tu pregunta. Gabriel, ¿estás listo? Todavía no, profe, deme unos Ya. minutitos para Les pensarlo, perdón. doy, o más bien, van levantando la mano, ¿ya? Si ustedes ya están listos para transformar estos conceptos que están aquí en una pregunta quali, recuerden que la pregunta quali, lo que acabamos de hacer ahorita con Gabriela es, si yo me pregunto, quiero conocer realmente, yo no quiero ver la correlación, no quiero ver la influencia del uno sobre el otro, sino quiero entender a esas madres o a esos padres, por ejemplo, que están usando aparatos tecnológicos, quiero que ellos me digan qué es lo que ven, yo quiero conocer la perspectiva de esas personas, ¿sí? Sería distinto si Gabriela me hubiese dicho, no, yo quiero ver los niveles de adicción en los niños, por ejemplo. Esa es una pregunta cuanti, esa no es una pregunta cual. Esther.
Déjame busco tus palabras, Esther, porque no sé dónde están. No las puse ahí, las modifiqué. Em, el tamaño del genital masculino causa malestar emocional en las relaciones interpersonales. Pregunta. Repíteme la pregunta. El tamaño del genital masculino causa malestar emocional en relaciones interpersonales. Tu pregunta es para responder con sí o no. Ujú. Porque tú me estás preguntando si causa malestar. Y si tú te quieres preguntar esto, yo solo puedo responderte con sí o no. Y la pregunta cuál y no es de sí o no. La pregunta cuál y es de significado. Por ejemplo, ahí tú tendrías que ver sí, cuál es el sentido que le dan. No sé en quién quieres ver, en hombres o en mujeres, el sentido que le dan, o en ambos. En hombres. En hombres, ya. Entonces, ¿qué? em, Podría ser, es que tienes varias opciones, podría decir como qué valor tienen, qué significado tienen, cómo afecta a las relaciones interpersonales, el tamaño, por ejemplo, algo así, pero no se tiene que responder con sí o no. Ya. Ya, eso tienes que corregirle y con la que le corrijas trabajamos. Si alcanzamos, volvemos a revisar y si no, ya vemos la próxima. ¿Alguien más está listo? Ya, chicos, chicas. Recuerden que con estas preguntas van a ir trabajando todo el semestre, así que tenemos que ir afinándoles. Niurka, Mi pregunta es, ¿qué tratos en la crianza hace que el individuo se vea afectado de manera emocional y comportamental? es muy general, Niurka, y además em, estas preguntas, a ver, repítame la pregunta. Ok. ¿Qué tratos en la crianza hace que el individuo se vea afectado de manera emocional? Lo que pasa es que tratos y crianza son dos conceptos que tú les estás poniendo como consecuentes, como subsecuentes, y pueden ser dos conceptos distintos. Dime con tus palabras qué es lo que quieres saber, no como concepto. Dime ahorita con tus palabras. O sea, es que básicamente eso se me ocurrió como preguntar, pero es como que, o sea, ¿qué tipo de comportamientos de los cuidadores principales hace que el individuo se vea afectado emocionalmente? Sí, pero emocionalmente ahorita, luego, o sea, a quién quieres preguntar? ¿De quién quieres conocer? Porque si, o sea, lo que quiero decir es que si tú preguntas eso, Niurka, esa pregunta puedes resolverla teóricamente. No puede, esa pregunta puedes ver, a ver, qué sé yo, en la teoría de desarrollo, qué pueden causar, que sea una crianza negligente o no sé qué. Entonces no estás tratando de ver un sentido específico en un lugar específico o de entender cómo viven. Por ejemplo, si tú me dirías de alguien adulto, cómo, por ejemplo, cómo recuerda su infancia, sus tratos en la infancia, qué significado le da a esos tratos en la infancia, ahí sí podríamos ir afinando esa pregunta. Entonces trata de pensarlo más así. Traten de ustedes mismos ver cómo pueden responder. Y como les dije, si son preguntas hace un ratito, si son que se responden con sí o no, esas no van, ¿sí? Si son preguntas igual que tienen que responder con temas numéricos, no. Traten de ver también quién va a poder responder eso. No me refiero a quién como en una entrevista, sino de quién quieren conocer. Sobre todo esto les digo por los que tienen temas de crianza. Entonces yo quiero ver la crianza, quiero saber los significados que le dan los padres, que es lo que decías hace un ratito. Ya se me fue quien decía hace un ratito, se me fue. Bueno, quiero ver ese significado en los padres o quiero ver en los niños o quiero ver en el adulto cómo le afectó su infancia. Son tres cosas totalmente distintas. Todas tienen que ver con crianza, pero son tres situaciones distintas. ¿Sí? ¿Quién más está listo? Brian. Mi pregunta básicamente quedaría, ¿qué función cumple el consumo dentro del grupo familiar?
Igual, a quién quieres preguntarle? A las personas del grupo familiar que consumen o a las preguntas del grupo, o sea, a las personas, perdón, del grupo familiar que no consumen? ¿De quién A quieres las que saber? consumen, a las que consumen, básicamente. Ahí básicamente le estaría haciendo la pregunta. Repite la Mm. pregunta. ¿Qué función cumple el consumo dentro del grupo familiar? Mm, Podríamos trabajarlo. Déjale así, anótale así. Y en la próxima le vamos afinando. No sería tanto como en el grupo, sino ahí tendrías que ver una condición específica dentro de ese grupo. Por ejemplo, en la dinámica, en los vínculos, en algo específico del grupo familiar. Porque el grupo familiar es un conjunto de sujetos, pero no me estás hablando de dinámica. Entonces eso habría que afinar. Eso trata de pensar en qué parte específica tú quisieras entender la función que cumple, porque recuerda que tú vas a tratar de encontrar el significado que tiene para esa persona que consume. Entonces, quizás el significado para esa persona que consume no necesariamente está relacionada con el ámbito familiar. Entonces, eso tienes que ver. ¿Ya? Pero está bien, anótale esa y la próxima clase vemos cómo le afinamos. Ángel. Yo hice una pregunta, pero es un poco general. Puse, ¿cuáles son los motivos por los que los adultos mayores tienen estos intentos autolíticos? Está bien, repíteme. ¿Cuáles son los motivos por los que los adultos mayores tienen estos intentos autolíticos? Más bien no está tan general, está como muy específica. Más bien la general sería como saber como cuál es el significado del suicidio, de la muerte en personas mayores, por ejemplo. Ay, perdón, está mi perrito aquí que le acabo de escuchar. Sí, solo que yo lo vi general porque puede ser motivos económicos, motivo, bueno, infinidad de motivos que puede ser de amor, etc. Claro, a lo que me Entonces, refiero, más bien, no me refería como a especificar los motivos, sino a hablar directamente de intentos autolíticos, porque eso requeriría, qué sé yo, conocer en una población específica que ya haya tenido intentos autolíticos. Si lo ampliamos solamente a como cuáles son las razones que creen por la cual una persona pueda suicidarse o su relación con la muerte y tal, esa siento que podría como dar pie a más cosas. Igual anótales las dos, ¿ya? Y trabajamos. Em, Alguien más había levantado la mano, pero creo que ya bajó. Ya no me parece. Sí, Gabriel. En- ya, yo tengo dos preguntas, porque la primera la había enfocado hacia los niños, pero como son niños, yo dije, va a ser como más complicado, entonces la enfoqué a la adultez. Pero igual voy a leer las dos. La primera es, ¿cómo incide, cómo influye la repetición de estos patrones de crianzas inadecuados en el desarrollo, tanto, bueno, desarrollo conductual de los niños? Pero ¿cómo voy a averiguar eso en los niños? Porque son niños, entonces... Claro. la- a la adultez, de cómo influye todo en adultez. Yo de ti me quedaría con el de adultos. Creo que ese es más Ya. fácil de que hagamos durante la materia, pero trata de pensar un poco más en esto. Este concepto de conductas está muy amplio. O sea, necesitaríamos tratar de especificar algo más. Em, Mm, pero anótenles. Traten de, los que yo les voy diciendo, igual, esta hoja que espero que estén escribiendo, confío en Cristo que me estén haciendo, porque no tengo forma de saber que si están haciéndolo. Traten, chicos, de tener esta hoja, porque 3 clases vamos a ir viendo qué preguntas sí podemos hacer en la materia, qué preguntas no podemos hacer en la materia. Y si vamos descartando, necesito que tengan anotadas más opciones. ¿Me cachan esto? Porque si vamos borrando y luego se quedan sin nada,
nos vamos a quedar mal. Entonces, en esta hoja, en esta semana, esto no les voy a revisar, ya les digo, lo único que me queda es confiar en que ustedes estén haciendo esto. En esta semana traten de hacer lo que hemos hecho ahora. A ver, tengo una observación. Esa observación le paso a conceptos y esos conceptos le paso a pregunta. Cuando tengan tiempo, como les digo, no piensen demasiado en eso. En la parte de los conceptos quizás sí, pero son estudiantes que ya tienen conceptos de psicología, así que no es lo mismo que trabajar con estudiantes de segundo, de tercero. Ustedes ya son conceptos que saben, así que traten de pasar esto. Les digo esto, pero no vamos a alcanzar a hacer ahorita el trabajo con todos porque ya nos queda 5 minutos. Entonces, traten de hacer este ejercicio y van a tener la lectura, que es una lectura cortita. Son tres hojas o cuatro. Ya les voy a mandar el archivo ahorita con Jocelyn. Van a tener esas dos tareas. Esta hoja, como les digo, em, verán, en teoría sí debo tener tutorías, pero no sé cuándo. Así que ya yo le voy a avisar todo el contacto que vamos a tener en este punto, porque no tenemos el aula virtual, va a ser con Jocelyn, por favor. Lo que te quería preguntar es, Jocelyn, porque no sé cómo funciona. Todos los que están en la materia, ¿tú sí tienes contacto con todos los que están en la materia o lo toma esta materia o se puede dar ese caso o no? Recording in progress. Clases. O sea, no se estresen. Vamos a dedicar el final de las clases, yo les explico algo y al final de las clases nos dedicamos a ver con cada uno de ustedes cómo van avanzando en el tema, que es como paralelo a lo que vamos viendo teóricamente. Ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan cuál es la diferencia entre establecer una pregunta cuantitativa y cuál es la diferencia entre establecer una pregunta cualitativa. Recuerden, en los dos es la misma realidad, solamente es la forma que nos preguntamos de esa misma realidad. Entonces, ¿qué condiciones tengo que ver en mi pregunta para que estén bien? Que no se responda con sí o no, que no sean preguntas que tengan que resolverse cuantitativamente, que yo esté claro a quién estoy preguntando esto, o sea, no a quién en la entrevista, sino a qué grupo estoy haciendo esto. No se pasen directo a lo que están haciendo de pasarse directo al tema. Hay una razón específica por la cual les pido que hagan este camino de observación, conceptos y pregunta, ¿sí? Entonces, porque si me ponen el tema puede ser un tema, no me dice si es cuantitativo o cualitativo. Yo puedo ver embarazo en adolescentes, pero eso puede ser cuantitativo. Yo puedo entrar al INEC y ver el porcentaje de embarazo adolescente y se acabó. Entonces, a mí eso no me interesa. A mí me interesa lo que ustedes se preguntan de la misma realidad. Por eso les he hecho los ejemplos en la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas, dudas, comentarios, reclamos, sugerencias, lo que gusten? ¿No? Perfecto. Entonces, solamente no salgan un segundo que voy a tomarle una captura a los que estaban, porque no tengo la lista y ya.
Ya, Recording chicos, stopped. entonces ya nos vemos. Yo me comunico con Yanela o con Jocelyn, ya ustedes me van diciendo, ¿ya? Que estén bien. Chao.